desde Ceballos, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula con su bitácora desde La Resistencia. Querido Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. A tus órdenes, José. Diego, me entero que hoy aparece en un medio de información, El Universal, si no me equivoco, un reportaje, una información en donde nos explican a los lectores cómo es que te andaban espiando las autoridades de los entonces gobiernos, te estaban espiando todo lo que hicieras, hablaras, dijeras, casi que pensaras. Diego, pues desde chiquito andaban tras de ti, tras de tus huesos y tus ideas, Diego. Pues mira, era el proceder, que por cierto no ha concluido, de gobiernos que espían con un propósito político. Una cosa es la investigación que tienen derecho y obligación de hacer los gobiernos frente al crimen organizado, frente a problemas sociales que pueden ser graves y que se deben de prevenir y evitar. Y otra cosa es el espionaje de tipo político para controlar, amedrentar o perseguir opositores. Y como yo desde niño he trabajado en Acción Nacional, pues desde niño me buscaron estos señores de aquellas organizaciones que, repito, no se han extinguido totalmente y pues daban con mi vida y con la vida de mi familia. Desde que estabas en la prepa ya eras travieso, Diego, porque desde que estabas en la prepa ya te andaban buscando los de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales del gobierno priista. No, Pepe, desde que estaba yo en sexto de primaria me metió a la cárcel el entonces jefe policíaco del que fui después muy amigo, el general Mendiolea. Era general de la policía, no del ejército. Ya ves que antes había generales también en las corporaciones policíacas, y por pegar propaganda en el centro de Guadalajara, después de unos golpes y pistoletazos a un grupo de panistas, nos detuvieron y nos metieron a la cárcel. Ya te contaré esa anécdota, pero desde muy niño he sido hombre de Acción Nacional, primero niño, luego joven y después hombre de Acción Nacional, y por supuesto una sola línea, una sola trayectoria, un solo ideal: la democracia por México. Y por supuesto lo que ha dicho el periódico Universal es una nota que está en esos registros, pero no dicen lo que por allí ha aparecido en otras ocasiones, que se habló de mi nombre a través de estas pesquisas o de estas búsquedas de mi vida, que el reporte que hay en esos análisis es que Diego Fernández de Ceballos, durante el movimiento estudiantil, pronunció discursos en contra del presidente de la República, entiéndase, Díaz Ordaz, discursos muy violentos contra el presidente de la República. Sí, estoy enterado de que me espiaron y que supieron de mí. Dicen mentiras, por cierto, como que mi padre tenía varias haciendas. No es cierto, tenía una de 100 hectáreas que todavía mantienen mis hijas, heredadas de él y de mi madre. Varios panistas fueron perseguidos o fueron vigilados, quiero decir, y estamos hablando de, bueno, Vicente Fox, Manuel Cloutier, también su hija Tatiana, hoy diputada federal y ex coordinadora de campaña presidencial de López Obrador. Todos estaban en la lista de los adversarios, enemigos peligrosos para el sistema. Tú uno de ellos. Pero déjame decirte, si también se espiaban entre ellos mismos, entre los gobernadores y los secretarios de estados y las familias de los presidentes y las amantes de estos y los amantes de las otras. No, era una cuestión realmente nauseabunda, porque yo reconozco la inteligencia que debe operar en todo gobierno para prevenir aquello que sea altamente nocivo para la sociedad. Pero esta forma de proceder realmente es ilegal, inmoral y muchas veces solo para perder el tiempo, porque en mi caso pues ni siquiera lograron hallar nada que pudiera contrarrestar la paz y la tranquilidad de este país. En tu carácter de político de oposición toda tu vida, de oposición al sistema,
pues mucho podrías hablar de las inmoralidades que se cometieron en los diversos épocas, diversos momentos y gobiernos, las inmoralidades, la suciedad de la política, de cómo se manejaba, del gay power y de los homosexualismos en el gobierno, y de los chantajes, de las extorsiones, en fin, del intercambio de mujeres, del dinero, de todo lo que no se quiere hablar o se habla muy poco. Déjame decirte que no solo podría yo hablarlo o decirlo, lo he dicho, lo he sostenido toda la vida. En el último gobierno, inclusive anterior al de López Obrador, fui un crítico público y muy severo por muchas acciones y decisiones del gobierno de Peña Nieto, inclusive la artera persecución que hizo contra Anaya y que está demostrada judicialmente, que hay sentencias que lo demuestran, que usaron de todo el aparato del Estado, el gobierno de Peña Nieto, para perseguir a un adversario político con la intentona de que Mid pudiera remontar, si ya no para ganar la presidencia, por lo menos para quedar en segundo lugar. Toda mi historia está reflejada en discursos, en pronunciamientos, en escritos, en palabras, en hechos, en mitines, desde mucho antes del movimiento estudiantil de 68. El primer mitin en el que yo participé convocando a votar a los ciudadanos fue cuando yo tendría 9 o 10 años en San Juan del Río y en Querétaro en la campaña de Acción Nacional de don Efraín González Luna. Toda mi vida, como te digo, Pepe, ha sido de una línea, de una trinchera, de un ideal. No he estado brincando como trapecista o como chango de rama en rama, como ahora brincan con toda impudicia de un lado para el otro, a conveniencia y a desvergüenza. Aquellos que te acusan, Diego, de haberte vendido, ¿qué les contestas? Que ni me he vendido ni me he comprado, y que si tienen prueba, que la aporten. Lo que sucede es que si empezando por el presidente de la República, que dice usar su derecho de réplica ante lo que acusamos de él, solo se concreta a injuriar, a ofender, a decir que tiene otros datos, yo te digo, no es mi camino. El que acusa en este país a otro tiene la obligación de aportar las pruebas de lo que se le imputa, porque lo peor que puede suceder, que el acusado, que el injuriado, que el calumniado cometa la torpeza de sentarse en el banquillo de los acusados, para que toda la brutalidad y la infamia de los cobardes caiga como baño de porquería y tengas que estarte quitando la mugre, venga de donde venga. Mi posición es muy clara, todavía estoy vivo para responder y por supuesto cualquier acusación que se me haga de cualquier naturaleza, estoy para responderla. Querido Diego, te quitamos un minuto más y ojalá nos puedas contestar, nos puedas dar tu punto de vista respecto a lo que está pasando en Morena. Hay una crisis en Morena, hay bicefalidad, es decir, hay dos cabezas en este momento, en este partido político o movimiento político que tiene al presidente, por supuesto, en el máximo poder. ¿Qué opinas, Diego, de lo que está pasando con Morena? ¿Qué nos está mostrando Morena? Mira, te lo digo rápido y con toda sinceridad. Es verdaderamente lamentable lo que está pasando en Morena, porque los partidos políticos, de acuerdo con la Constitución, son instituciones de interés público. No son grupos, no son pandillas, no son guetos, son instituciones que deben de abrirse a la sociedad y en ello todos los partidos están en deuda con la sociedad, no solo Morena. Ahora, si analizamos el ser y el proceder de Morena, llegamos a la conclusión muy lamentable de que Morena heredó lo peor del PRI y lo peor del PRD. Sí, lo peor del PRI y lo peor del PRD, porque del PRI heredó el sometimiento acrítico a lo que piensa, dice y hace López Obrador. Excepciones como Muñoz Ledo confirman la regla. El presidente es el creador, dueño y señor de Morena, al que se le debe seguir con devoción. Y eso no es un partido político. Del PRD heredaron la incivilidad y la violencia
para decidir su vida interna. Las luchas por el poder y el dinero que allí se manejan rebasan estatutos y métodos mínimamente civilizados. De veras, si yo fuera solo panista y no demócrata y no ciudadano también, yo te diría, déjenlos, no los estorben, déjenlos, no los distraigan, pero soy demócrata y estoy convencido de que los partidos deben de ser útiles a México, que si va por un error Morena, que si va a su destrucción, porque bien entienden adentro que sin López Obrador no existen, yo te diría, ojalá rectifiquen. Gracias, Diego. Gracias como siempre. Un abrazo. Adiós.